Sintonía de Radio Clara, Lliure Directe, espacio que dedicamos a las entrevistas, a vuestra participación. Y si todo va bien, tenemos que escuchar a nuestro compañero Juan Ángel Saiz, que lo tenemos que tener aquí a la otra parte del aparato. Buen día, buenos días, Juan. Estoy a la otra parte del aparato. Pues tenemos Estoy. A ver, Juan, ¿ahora? Sí, te decía que yo sí que estoy al otro lado del aparato, lo que no sé si se me escucha, pero... Sí, te escuchamos perfectamente. Lo que pasa es que tenemos Impresionante aquí... cómo ha avanzado la técnica. Ha avanzado más que los que tenemos al lado, que van a martillazos creo que nos quedan 2 días de edificio aquí, por lo menos. Bueno, qué barbaridad, espero que no. Bueno, no, sería mala señal. Juan, vamos a ver esta semana que tenemos de estrenos, que tenemos de novedades. ¿Hay cosas buenas? Tenemos Los renglones torcidos de Dios, que está basado en la novela de Torcuato Luca de Tena. Por favor, buenísima, es una película buenísima. Es el gran lanzamiento de la semana, película española y que además ha funcionado en taquilla. Evidentemente también apoyada en un gran lanzamiento, viene de Antena 3, la productora de cine y de televisión, y evidentemente eso lleva a que tenga un cierto lanzamiento. Aunque, bueno, tenemos un conjunto variadillo de películas, porque también se ha estrenado En los márgenes, que es la nueva película de Luis Tosar junto a Penélope Cruz, dirigida por Juan Diego Botto, el actor. Luego una película de escaladoras, Fall. También una comedieta francesa. Las películas francesas arrasan en nuestro país. Baila con la... que lo digo bien. Baila con la vida. Ay, no me salía bien. 2 películas de animación, Operación Bebé Oso y Parque Salvaje. Una película de producción tunecina en coproducción con Francia, una historia de amor y deseo, interesante también. Y finalmente una película que viene desde Costa Rica, nada menos, aunque no sea contigo. Digo lo de película por decir algo, porque la verdad es que es un horror, un horrorcillo. Esas son las que hemos visto. También se estrenaba El Vasco, que no hemos podido ver, y algún documental, como por ejemplo El Crítico, dedicado a Carlos Boyero, que no sé si necesita un documental, porque es tan especial que no sé si primero necesitamos sus críticas, porque le interesan básicamente a él mismo y a los 4 que coincidan con él, y ya hacer un documental sobre él me parece un poco excesivo, pero vamos, no lo hemos visto tampoco, ni tengo intención de verlo. Tengo otras cosas que hacer. Hay cosas más importantes, ¿no? Bueno, la película de la semana, sin lugar a dudas, En los márgenes. Te iba a preguntar por ella, porque aquí hemos hablado con las compañeras de la plataforma afectadas por la hipoteca de Valencia, que ya fueran invitadas a un preestreno y nos invitaban también esta semana a acudir al cine a ver esta película. Y claro, hablando con ellas nos dicen que es una buena película, que trata muy bien lo que quieren expresar ellos desde la plataforma afectadas por la hipoteca. Está bien recogido, pero hablando contigo en cuanto a película, ¿qué tal? Es una buena película. Está bien hecha. Es una película con buen contenido y además cinematográficamente bien resuelta. Con mucha cámara en mano para mostrar un poco la tensión que se vive en esas situaciones de desahucio, pero también hablándonos de lo que está ocurriendo. Y es que básicamente nos hemos olvidado ya casi de los desahucios, parece que fue de otro momento de nuestra historia, y sin embargo todos los días hay cientos de desahucios en nuestro país. Y además, en la mayor parte de los casos, de forma injusta, de forma absolutamente injusta, porque son personas que están en una situación de precariedad terrible, y la película todo esto lo refleja muy bien. Refleja incluso cómo son gente que trabaja. La protagonista, que está interpretada por Penélope Cruz, no es una mujer que esté en el paro, ni ociosa, ni que no le apetece dar palo al agua, no. Tiene un trabajo, trabaja en un supermercado de reponedora y también en la caja, bueno, en lo que le toca en cada momento. Y su pareja, no sé si su marido, que es el que interpreta Juan Diego Botto, que tiene un papel secundario, además de ser el director y co-guionista de la película, pues es un tipo que se busca la vida como puede también, pero es que trabaja en la construcción y le pagan sin seguro y sin nada y sin estar dado de alta 4 euros la hora. No lo he dicho mal, 4 euros la hora. Y todo esto no es una invención de la película. Una de las cosas que explicaba Juan Diego Botto es que se han documentado muchísimo. Que él inicialmente iba a empezar con el guión y demás, y una amiga suya, Olga Rodríguez, co-guionista de la película, que es periodista, le dijo, bueno, vamos a buscar documentación.
que no sea solamente lo que ya conocemos, las cosas habituales. No, no, vamos a buscar que todo esto esté lo más documentado posible. Y en esa Y labor de actualizado, ¿no? documentación, Actualizado a lo que sí, es hoy sí, en día. actualizado. Pero es que decía Juan Diego Boto en unas declaraciones que no es que han buscado documentación, sino que lo que ocurre en la calle es mucho más duro de lo que ellos han puesto en la película, para que la gente tenga una referencia, que han cogido unos casos para hacer esa parte cinematográfica que llegue a la mayor cantidad de público posible, pero que lo que se han encontrado en la vida real es durísimo, es absolutamente tremendo lo que ocurre y que desde ese punto de vista, bueno, lo que han querido es dulcificarlo un poco para hacerlo más soportable para los espectadores de la película. Y realmente es así, o sea, lo que han hecho es hacerlo un poco más soportable, pero realmente lo que hay sigue siendo de una dureza impresionante. Y frente a eso, lo que plantea la película no solamente son casos de gente que va a perder su casa y de cómo la plataforma de afectados por la hipoteca pues sale a defenderles y la gente se planta ahí en las puertas, algo que hemos visto incluso hasta en los telediarios, por decirlo de alguna manera, en documentales también, ¿no? Sino que luego hay mucha gente que se convierten en defensores casi de lo imposible, como es el personaje de Luis Tosar, un abogado que está siempre trabajando, buscando, ayudando, y que al final sacrifica su vida personal, destruye prácticamente su vida personal para poder ayudar a terceras personas. También es un caso fácil de reconocer y la película lo refleja también muy bien. Y yo creo que además todo esto se hace pues incluso con algún pequeño apunte de humor. No es el fondo de la película ni es lo fundamental, pero sí que tiene algún elemento para descargar esa tensión en algunos momentos. Y junto a eso, pues emigrantes que no pueden atender a sus hijos, bueno, todo tipo de elementos que podamos imaginar. No quiero tampoco desvelar elementos adicionales de la película, pero es una buena película, es una muy buena película. Y hay que decir que no solamente es que Juan Diego Boto, del que ya le conocíamos, sus inclinaciones por temas sociales y demás, incluso en películas que le ha protagonizado realmente notables como Martín H., ¿no? Sino que, bueno, y en declaraciones que ha hecho, sino que Penélope Cruz es la productora de la película, ¿eh? No solamente la interpreta, sino que la produce ella. Y esto yo creo que hay que ponerlo en la situación que toca y hay que darle el valor que le corresponde, porque muchas veces pensamos que la gente que está ahí arriba, que tiene una situación, un estatus, oye, qué cómodos viven, y además se les critica habitualmente, tanto a ella como a Javier Bardem, que su pareja los ponen, bueno, de vuelta y media cada 2 por 3. Y aparte de que se meten en películas complejas como esta, y muchas otras a lo largo de su carrera. Luego también hacen películas más convencionales y todo lo que quieran, ¿no? Aunque Penélope Cruz últimamente también nos ha dejado alguna película adicional interesante como Madres Paralelas, en donde se hablaba de las fosas de los fusilados en la Guerra Civil, la película de Almodóvar, o películas más ligeras, pero que también tenían toda una intención, como Competencia Oficial, que hablaba del mundo del cine, de los directores, los actores, los egos, que además hay que decir que fue una película de encargo de la propia Penélope Cruz junto a Antonio Banderas, que bueno, buscaban el hacer algo un poco diferente, ¿no? Y quiero decir con esto que son gente que se moja y que se agradece que se metan en estos asuntos, en estos berenjenales, incluido también Luis Tosar, que últimamente nos ha dejado películas excelentes, también películas convencionales, pero Código Emperador, que comentamos aquí, hablando de los servicios secretos y de las ilegalidades que cometen los servicios secretos, o Maisabel, que también comentamos no hace demasiado tiempo, por no remontarnos así muy lejos, o Adu, que era una película sobre cooperantes, África, etcétera. Bueno, que en definitiva es una película hecha por gente comprometida y bien hecha, que es lo que siempre decimos. Se puede hacer película con contenido, pero es que además hay que hacerlas bien. Hay que hacerlas bien para que lleguen a una cantidad de gente importante. Bueno, pues esto es En los márgenes, una película que recomendamos. Una historia de amor y deseo es la otra que yo decía que también tiene elementos interesantes. Es una película de Túnez. Quizá el problema que tiene es que es demasiado lenta y reiterativa en lo que cuenta. Pero plantea una historia de amor de gente joven que se conocen en la universidad, gente de origen de Túnez. En el caso del chico, vive en Francia desde hace muchos años y no ha estado nunca en Túnez. Y ella, la chica, sí, sus padres viven en Túnez y la han mandado a estudiar a París, a la Sorbona. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tienen una asignatura peculiar, una asignatura sobre poesía árabe clásica. Y esa poesía es muy erótica.
Es una poesía realmente muy curiosa. Y este chico lucha contra sus inclinaciones, tanto de deseo como el hecho de estar descubriendo que en la tradición musulmana no solamente está ese modelo de religión que reprime todo, que, vamos, nos pone en una situación casi, no digo de yihadistas, pero poco más o menos, a la gente que no llega a esos extremos. No, no, es que los musulmanes del siglo X, del siglo XI, del siglo XII, eran gente que quería disfrutar de la vida. Y entre esas cosas a disfrutar, una de ellas era el sexo. ¿Por qué hemos pasado de eso a un modelo de religión represora que dice que hay que sufrir y no sé cuántas cosas más? Que hay que llegar a suicidarse para conseguir llegar al paraíso. Bueno, pues la película cuenta todo esto. No es una película redonda desde mi punto de vista, es extremadamente lenta, a veces no se entienden del todo algún comportamiento de los protagonistas, pero la intención sí que es buena, la intención me parece magnífica, ¿no? Retroceder, ir atrás en el tiempo y descubrir que, oye, hace unos siglos el punto de vista no era este. ¿En qué momento se cambió? ¿En qué momento se convirtió el modelo de religión en algo impositivo que además decía que de disfrutar nada? Bueno, pues es como para pensarlo, ¿no? Con todo, lo que tenemos como película de lanzamiento es Los renglones torcidos de Dios, más de 2 horas y media de película, con lo cual se amortiza más el precio de la entrada, esto hay que decirlo. Película de intriga ambientada en los años 70, en la década de 1970, historia de una investigadora que se mete en un psiquiátrico para descubrir qué ha pasado con una muerte que se ha producido allí. Y a partir de ahí pues se van dando circunstancias un tanto peculiares. Bueno, a mí la película me parece tramposa. Y esto es algo que tengo que decir que no aguanto demasiado bien. La gente que nos escucha habitualmente lo sabe. Creo que las historias deben ser coherentes y consistentes. Es decir, que si yo fijo unas reglas, luego no debo cambiarlas. Pero la película está llena de trampas. No es que ahora me interesa que el personaje parezca esto o parezca lo otro. No es que ahora voy a coger y voy a cambiar la regla. Antes era esto, pero ahora la convierto en otra cosa. No quiero hablar más claro para no estropear el argumento, porque la gente ha ido masivamente y yo creo que muchos de los que nos oyen, independientemente de lo que yo diga, van a ir a ver la película, entonces no quiero estropeársela. El final ya es rocambolesco, toda la parte final donde se parece que se va a cerrar de una manera y luego no y tal, y se retuerce y se retuerce y se retuerce. Bueno, es muy peculiar. Y luego en el montaje, bueno, pues han hecho alguna pequeña, iba a decir trampa, no trampa, sí un juego de montaje con los espacios temporales. Parece que estamos en un momento determinado, pero luego estamos en otro, entonces se mezclan ahí dos cosas diferentes. Lo digo para que la gente se fije bien, no sea que se pierda en el montaje, que yo creo que era absolutamente innecesario hacer de esa manera, porque lo único que puede llevar es a despiste. A mí la película no me ha interesado, pero se inscribe dentro de un cine comercial que ya hemos dicho aquí muchas veces que para que nos lo vendan desde Estados Unidos o desde Francia, tan convencional como esta misma película de Los renglones torcidos de Dios, oye, pues mejor que la gente vaya a una española, hacemos un poco de industria, digo yo, ¿no? Es, por ejemplo, lo que pasa con Baila con la vida, película francesa, súper convencional, una mujer que, bueno, tiene una vida, pues, apacible, está casada con un aristócrata que tiene una mansión, que tienen viñedos, que no sé qué, que la hija también va a seguir con la tradición de los viñedos, y de repente pilla a su marido con otra. Y a partir de ahí todo cambia. Y todo eso le va a llevar a un sitio, a una situación en la que va a acabar bailando. Por decir así una cosa que no estropee mucho el argumento. Bueno, la película no tiene ningún interés. Muchos chistes, muchas bromas, alguna que podría estar un poco mejor, que no llega a estarlo, pero que tampoco se desaprovecha del todo, pero en fin, película que no tiene ningún interés. Lo mismo que Fall, es la historia de unos escaladores, en concreto 2 mujeres y un hombre, que están haciendo una escalada de estas a pecho descubierto, ¿vale? Es con las manos, agarrándose a las piedras, con pocas protecciones y propensos a que haya un accidente. Y cuando hay ese accidente, pues viene la depresión, jolín, lo he perdido, que no sé cuántos. Oye, pues vamos a hacerle un homenaje y nos vamos a subir a una torre que hay de 500 y pico metros no sé dónde, que está abandonada. Bueno, la película más tonta no puede ser. O sea, es lamentable como pocas. Es una película para olvidar. Se genera supuestamente una tensión a base de cosas que ni tienen tensión ni nada. Es que las protagonistas merecen morir. O
solamente por cómo está planteada la película. Peor todavía, aunque no sea contigo, de Costa Rica, la historia de un chico joven que practica el baloncesto, pero le dicen que deje de hacerlo porque le va a suponer riesgos graves para su salud. Y a partir de ahí, pues vamos a ver que estudia mucho, que conoce a una chica, que le ayuda a estudiar. Bueno, un historión que si quisiera ser peor, no podría serlo, ¿eh? Porque es que es terrible, vamos, de lo que no hay. Lo mismo que Parque Salvaje, una película china de animación, en la que vamos a ver una historia muy disparatada de un tipo que se compra una furgoneta para hacer excursiones por el bosque, pero resulta que de repente le sale una competencia que son los del Parque Salvaje. Todo a toda velocidad, como suele ser la animación china, en donde la cámara se mueve sin parar, tiene una dinámica excesiva y marea más que otra cosa. Pero es que aparte del argumento no interesa absolutamente nada. Y algo parecido ocurre con Operación Bebé Oso, película para niños muy pequeños que quiere tener algún toque un poco de ir más allá. En concreto hay unas elecciones en el bosque para ver quién va a ser el nuevo presidente, rey o no se sabe qué. Y entonces se presentan un buitre, que es el que ostenta el cargo, y un oso. Y el buitre hace una promesa electoral magnífica. Mirad, los ricos van a ser más ricos todavía. Y los pobres, cada vez vais a ser más pobres y vais a vivir peor. Ya sé que no es una buena promesa electoral, pero por lo menos no os engaño, ¿eh? Yo lo que prometo lo cumplo. Y lo vengo cumpliendo hace muchos años. Esto resulta chocante, ¿no? En una película para niños. Luego a partir de ahí todo es un disparate, porque el oso que se presenta pues no puede aspirar al cargo porque es obligatorio que se tengan hijos para poder ser presidente o lo que sea. Y entonces están esperando un bebé y el bebé no llega y la cigüeña, bueno, esto ya es todo un disparate total. Pero esa escena creo que vale la pena. Si puedo capturar los diálogos los pondremos un día en la radio, porque la verdad es que es un elemento inesperado dentro de una película de estas características. Resumiendo, por hacer un poco ya la valoración global, en los márgenes, película imprescindible, es una película para ver. Tengo que decir que vi bastante gente en la sala en el fin de semana, que además la gente aplaudió al terminar la película, lo cual está muy bien, pero que la gente no se confíe tampoco, que aunque sean Penélope Cruz y Luis Tosar los protagonistas, no son películas que vayan a durar mucho. Es decir, id a ver la película, a ver si conseguimos que se mantenga en cartel y que dure un poco más de lo que es habitual en películas de contenido como esta. Y luego una historia de amor y deseo, la película tunecina tiene elementos de interés, aunque se queda un poquito corta para mi gusto, y además sobre todo es que es muy muy lenta. Entonces esa reiteración de cosas y esa lentitud en exponer lo que estamos viendo yo creo que lastra un poco la película. Pero bueno, tiene elementos curiosos, sobre todo como decía antes en el tema de cómo se produce un cambio en los musulmanes, desde esos del siglo X, XI, XII, con toda la poesía erótica, con todas las ganas de vivir que transmitía la literatura de la época, hasta la actualidad. Me parece que esto es interesante también. Eso es lo que tenemos. Pues nos lo apuntamos. Te decía antes, o intentaba, porque no me funcionaba el micro, que en esas películas de animación deberían pensar algunos también, de vez en cuando, los padres que van también a acompañar a los Sí, hijos. pero... Sé que hay en alguna película sí que meten algún guiño y tiene dobles lecturas a veces, pero claro, eso es lo complicado, ¿no? No, yo creo que son películas hechas para críos pequeños, las dos que hemos comentado, ¿eh? Y lo que pasa es que hay que plantearse si realmente son adecuadas para esos niños, porque sobre todo Parque Salvaje es tan acelerada, es todo tan desproporcionado que yo no llevaría a mi hijo ni a mi nieto ahí, ¿eh? En vez de tranquilizarlo, los Lo alteran, va a ¿no? alterar completamente. Es que van a necesitar casi un tipo de imágenes videocliperas a toda velocidad y lo van a alterar, lo van a estresar. Me parece que es un poco absurdo. La otra es más relajada, la operación Bebé Oso es más relajada, pero claro, el contenido es las cigüeñas llevan a los niños, no sé qué, hay que... Uf, aquello es un poco penoso, ¿no? Pero tiene esa parte política que no solamente es el trocito que he dicho, sino alguna cosilla más que está curioso. Y por lo menos ahí los padres se pueden reír a gusto con el planteamiento, porque además los malos son los buitres y las hienas. En fin, siempre catalogando cosas. Muy bien, sí. Juan, lo tenemos que dejar por aquí. Venga, Le decimos a la audiencia que los jueves estáis por aquí a partir de las 10 de la noche dándole más vueltas a todo esto y algo más, que siempre os dejan algún recadito los políticos para que tratéis al principio, ¿no? ahí, algo se nos ocurrirá, sí. Bueno, Juan, un abrazo. Venga, un abrazo, salud. Salud, salud.
Lliure directe Radio Clara fins ací, l'espai de cinema que cada setmana ens ofereix el nostre company Juan Ángel Saiz, company de cartelera, de bandes sonores i de cinema Film Obert.